Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos ahora a la línea telefónica a agradecerle a Salvador Zamora que tome esta llamada. Él es secretario general de Gobierno de Jalisco y queremos darle seguimiento a estos diálogos, encuentros que han tenido el nuevo gobierno encabezado por Pablo Lemus con los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Salvador Zamora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Muchísimas Gracias por gracias. la oportunidad. Un saludo al auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a usted por tomar esta llamada. Para nosotros, pues, obviamente es un asunto importantísimo, la crisis en torno a personas desaparecidas. Y queremos, pues, preguntarle a usted, después de estos primeros encuentros que se han realizado, primero fueron con funcionarios, usted estuvo presente en esas reuniones y ya posteriormente ya hubo un encuentro directo con el gobernador Pablo Lemus. Hasta ahora, ¿cuál es su balance de estas reuniones con los colectivos de familiares de personas desaparecidas? Sí, la verdad, primero hay que reconocer que este tema de la desaparición es un fenómeno que vive todo el país, es una tragedia nacional que no podemos ignorar, ni mucho menos minimizar. Y en Jalisco lo que hemos hecho a partir de este gobierno es justamente visibilizar en toda su magnitud esta problemática y como consecuencia establecer acciones que nos permitan atender, abordarla con mucha sensibilidad, con mucha eficacia, también con mucha coordinación entre todos los niveles del gobierno. Me parece que este ejercicio que se ha hecho, que no solamente se hizo por parte del gobernador el primer día de su gobierno, sino que a través de las diferentes mesas de trabajo, de talleres con los que se habló, con los colectivos en el proceso de transición, nos permiten el tener un panorama más claro de qué piensan las familiares, los colectivos, los académicos involucrados en el tema, y para nosotros es muy importante recoger toda esa información. Me parece que es algo más importante, positivo, que ha dejado estas reuniones que concluyen de primera instancia ya con la reunión que se tuvo con los colectivos, el propio gobernador, Uh-huh. y también como consecuencia de ello, pues ya el diseño de las políticas públicas para que sean implementadas para afrontar esta problemática, de acuerdo, por supuesto, con los colectivos y familiares de personas desaparecidas, pero también con académicos y especialistas que son importantes también, ¿no? Me parece que el haberlos escuchado nos ha servido mucho para construir la política pública. Tiene usted razón. De hecho, hemos conversado con algunos representantes de estos colectivos y coinciden que pues lo importante es que hay diálogo, que eso es algo que se había roto por completo en el gobierno anterior de Enrique Alfaro. Ahora por lo menos ya hay comunicación, aunque todavía tienen, digamos, no confían plenamente todavía de que pueda venir, pero sí tienen, me parece, que la esperanza de que pueda haber algunos cambios. Son muchas las propuestas que han planteado. Quería preguntarle a usted específicamente, a partir de esos planteamientos diversos que se han hecho de parte de los colectivos, ¿qué cambios ya se están produciendo a nivel de políticas? Por ejemplo, algunos de ellos han comentado, algunos colectivos piden que permanezcan algunos funcionarios que encabezan diferentes áreas, dependencias encargadas de atender esta crisis, otros piden que sean personas nuevas. Eso, por ejemplo, se está tratando. Tema de presupuesto, también se recogieron la voz de estos colectivos para el tema de presupuesto del próximo año. Sí, a ver, empezaré por ahí. Uh-huh. La verdad es que el compromiso también se traduce en recursos disponibles. Justamente la semana pasada se acaba de aprobar el viernes anterior el presupuesto de egresos del Estado para el 2025, y en ese presupuesto se tiene contemplado más de 774 millones de pesos en diferentes programas y acciones relacionadas justamente con la búsqueda de personas, que tiene que ver con el apoyo a sus familias, el fortalecimiento de instituciones, por ejemplo, como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Uh-huh. como la Comisión Estatal de Búsqueda, como la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. La verdad es que ha sido un compromiso importante del gobernador y ya fue respaldado también por el Poder Legislativo con la aprobación de este presupuesto, es decir, se fortalecen las instituciones referentes a la búsqueda de personas, se crea una nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas,
que por cierto es la primera y única en el país, y eso me parece que también es un avance importante, que tiene presupuesto en esta secretaría para afrontar y para abordar esta problemática. Y respecto a la permanencia o no de diferentes funcionarios que están involucrados en la búsqueda de personas, como es la Fiscalía, el Instituto de Inteligencia de Ciencias Forenses, como es la Comisión de Búsqueda y la de Atención a Víctimas, desde luego que las mesas de trabajo con los colectivos nos han servido para poder evaluar la posibilidad de la permanencia de algunos funcionarios en estas dependencias, y podría haber sorpresas y algunos podrían repetir incluso. Muy bien. Preguntarle también algunas peticiones que hemos escuchado acá en Cosa Pública 2.0. Por ejemplo, desde Lagos de Moreno nos planteaban la necesidad de reforzar los sistemas de denuncia y de atención a los familiares desaparecidos más allá de la zona metropolitana. Señalan que están desatendidos, que es muy complejo poder poner una denuncia que sea atendida de manera inmediata, por ejemplo. ¿Las peticiones del resto de las regiones también están siendo atendidas, Salvador Zamora? Sí, efectivamente. Uno de los acuerdos a los que se llegó es trabajar en la descentralización de los programas de atención a víctimas y, por supuesto, en la capacidad de búsqueda. Hoy solo se tienen 2 delegaciones regionales, por decirlo de alguna manera, de la Comisión de Búsqueda, y buscaremos llegar a más lugares en el estado, fortaleciéndolos justamente con personal operativo para que no se tengan que suspender o cancelar búsquedas por motivos de falta de personal o de falta de recursos o de falta de transporte. Ese es un acuerdo y un compromiso que estableció el gobernador del estado, y de ahí la importancia de que ya prácticamente todas las áreas relacionadas a esta problemática estén siendo contempladas con más recursos para el ejercicio fiscal del próximo año. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue en cuanto al cronograma? Entiendo que hay fechas pactadas para proseguir con estas reuniones, digamos, a partir de enero. ¿Cómo serán los diálogos, los encuentros? Y está planteada también otra con la presencia de Pablo Lemos. Sí, se sigue teniendo trabajo y diálogo con los colectivos. Evidentemente la transición del gobierno nos generó cierto descontrol en algunos temas administrativos que ya se solventaron, y que lo que lograron es que no se detuvieran de las búsquedas de personas y el trabajo de los propios colectivos de la mano con la Comisión de Búsqueda y las instituciones o las dependencias involucradas, pero se mantiene la comunicación con ellos. Y algo muy importante, el compromiso del gobernador es en un mes, exactamente después de haberse reunido con los colectivos, el poder volver a reunirse para conocer los avances de todo este trabajo que se ha venido dando dentro de esta estrategia para poder evaluar los primeros resultados. ¿Hay fecha ya para esa reunión en enero? No hay fecha, pero se comprometió que la última quincena más bien de enero nos estaríamos reuniendo nuevamente. Muy bien. Preguntarle, aprovechar el contacto también sobre la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, bien como usted señala, es la primera, digamos, de su tipo en la entidad. ¿Ha habido algunas preocupaciones de algunos colectivos sobre exactamente la delimitación de las funciones, digamos? Afortunadamente ya quedó claro que la Comisión Estatal de Búsqueda va a continuar, que eso fue una preocupación al inicio de estos diálogos. Sin embargo, hay todavía algunas dudas sobre, digamos, las acciones que va a desarrollar esta Secretaría con respecto a las de la Comisión de Búsqueda. ¿Está perfectamente definido qué es lo que va a hacer cada dependencia? Nos comenta. Sí, desde luego. Esta nueva Secretaría será muy importante para fortalecer las acciones de todos los organismos involucrados en este problema. Por supuesto, con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Estatal de Búsqueda, la atención a víctimas. Este tema es muy importante. Uh-huh. Y esta Secretaría tiene como objeto coordinar las acciones también para tener más eficacia, tener más eficiencia, más cercanía, más empatía, también darle el toque social y de sensibilidad, empatía con las familias
víctimas de personas desaparecidas, pero también el compromiso es que se establecieron ya mesas de trabajo y de acciones para que se pudiera trabajar en diferentes acciones. Por ejemplo, en el tema de legislación, trabajar en ello para que a través de la Secretaría de Gobierno podamos abordar las propuestas del fortalecimiento que aporten los propios colectivos y podamos llevarlo al ordenamiento legal. Una mesa más que se acordó, la de operación y fortalecimiento del desarrollo de capacidades institucionales, que también estará a cargo de la propia Secretaría General de Gobierno para buscar con mayor eficacia y prontitud la atención integral de familias víctimas de desapariciones, que será a cargo del DIF Jalisco, que enfoca sobre todo al apoyo de familias de personas desaparecidas. Una de las quejas más importantes era la falta de recursos de transporte, de atención, de educación para las familias víctimas de desaparecidos, y el sistema DIF Jalisco, la señora Mayela está encabezando justamente la atención, y hay una bolsa importante de recursos también para atender estas situaciones. Y así, de esta manera, la transparencia también no es otra de las metas importantes que se comprometió a realizar como acción para poder tener una evaluación completa, transparente y de rendición de cuentas de cómo la propia Secretaría de Planeación, la de Búsqueda y las diferentes instituciones puedan estar dando los resultados necesarios. Eso es importantísimo. Rápidamente preguntarle también, ahorita que comentaba de temas legislativos, hay varios pendientes también que nos han hecho saber los colectivos, sobre todo de la reglamentación de las leyes secundarias a partir de la Ley General en Personas Desaparecidas. Algunos tienen que ver también con la atención a víctimas. Digamos, va a haber contacto con el legislativo para ya aprobar todo lo que está pendiente en materia legislativa para atender esto. Sí, por supuesto, y evaluar las propuestas de los propios colectivos y que se haga un análisis jurídico y ver si puede haber modificaciones a la propia ley, que por cierto están relativamente detenidas o obsoletas quedaron, ¿no? En algún momento. Por ejemplo, ellos están proponiendo que se reconozca en la Constitución a las familiares o a los familiares de personas desaparecidas como grupos vulnerables. Sí. Y entonces esta propuesta la estaremos valorando y tratar de cabildearla con los grupos parlamentarios para que se analice la posibilidad y viabilidad de que se pueda impulsar una reforma legislativa para reforzar los derechos de estas personas y de estas familias. Eso es bastante importante, vamos a estar al pendiente de eso. Ya antes de despedirnos, Salvador Zamora, hay otro aspecto también, sobre todo en lo que es el balance del gobierno de Enrique Alfaro, que algunos representantes como de organismos como el Comité de Análisis de Materia de Desaparición Personal de la Universidad de Guadalajara, la doctora Carmen Chinas, nos recordaba justo el día de ayer, que es estas, críticas que hubo a las estadísticas oficiales en el gobierno de Alfaro. En la medición de cantidad de personas desaparecidas se señaló que hubo operaciones de rasuramiento de las cifras oficiales. Desde marzo del 2022 se dejó de reportar al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Es preguntarle, ¿se están replanteando la manera de reportar las estadísticas oficiales con respecto al gobierno anterior? Sobre todo, ¿se va a transparentar las estadísticas a partir de ahora? Sí, por eso hablaba un poco del tema de transparencia. Es muy importante que la gente conozca con mucha puntualidad y con la verdad lo que está pasando, ¿no? Lo decía al inicio de la entrevista, se inicia reconociendo que tenemos un problema, y a pesar de que en México existe el problema, lo que nos atañe es Jalisco en este momento, y queremos enfrentarlo con mucha responsabilidad, entendiendo que existe este problema y que tengamos que tomar el toro por los cuernos y hacerlo con mucha cercanía, con mucha empatía con las familias víctimas. De ahí la importancia que tiene la confianza que ha puesto los colectivos y las familias víctimas de desapariciones con el gobierno que está por iniciar. Por supuesto, seremos muy cuidadosos y estrictos de mantener las cifras
reales con las cifras oficiales. Eso es importante. Pues Salvador Zamora, muchísimas gracias. Una última duda. ¿La titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya, ya asumió el cargo? Esto porque en las primeras diálogos no estuvo presente, entiendo que estaba fuera del país, pero ya está acá, ¿estará presente en estos diálogos también? Oh, tuvimos ahí, parece que se terminó la llamada. Bueno, de todas maneras vamos a estar al pendiente de esa última duda sobre la titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, una dependencia nueva, como comentó Salvador Zamora, importante, pero pues también para saber si va a estar presente en las próximas reuniones. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0. Bien, regresamos a Cosa Pública 2.0 y a la línea telefónica, solo para en unos segundos, la última pregunta que le hacíamos a Salvador Zamora, el secretario general de Gobierno. Salvador Zamora, preguntándole si la titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya, ya asumió el cargo en esa dependencia. Perdón, no, aún estaba en el proceso. Recuerden que es un reclutamiento importante que se hizo, que estaba en la oficina en Washington, ella justamente en los temas de inteligencia, y en estos momentos está en el proceso de cambio de domicilio a regresar a vivir hasta Guadalajara, que pueda hacerse cargo, al margen de que ya hay un equipo de ella trabajando aquí en el gobierno del estado. Ah, de acuerdo, qué bueno. ¿Estará ella posiblemente, me imagino, en la reunión de enero, en la que estará también Pablo Lemos? Seguramente ya estará ella. De acuerdo. Muchísimas gracias, Salvador Zamora, por este contacto y la información. Al contrario, yo estoy a la orden. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Salvador Zamora, el secretario general de Gobierno, con esta información importante, el seguimiento a lo que va surgiendo de estos diálogos de los colectivos de familiares de personas desaparecidas con el nuevo gobierno estatal encabezado por Pablo Lemos. Por supuesto, le vamos a dar seguimiento.